Y este viernes se termina el DNU vigente y están analizando de parte del gobierno cuáles son las próximas medidas a seguir, ¿no? Mucha gente que le está asesorando, sobre todo a nuestro presidente, porque están hablando de que podría ser una restricción mucho más fuerte la que se venga después del viernes. Ayer estuvo hablando justamente el viceministro, estuvo Nicolás Kreplak, hablando sobre su postura con respecto a este tema. Él lo que dice es que hay que tener un cierre fuerte en las próximas semanas. Y habló, claro, de un nuevo aumento de casos, no solo en los municipios del interior bonaerense, sino también en el conurbano. Los especialistas médicos también que asesoran al gobierno advirtieron que en mayo, y pese a las restricciones, los contagios volvieron a subir. Esta semana va a ser muy dura, fue lo que dijo justamente el especialista, y surgieron obviamente varias hipótesis. Una de ellas es una cuarentena corta y estricta de 15 días que podría llegar entonces después de este viernes. Esta semana va a ser clave, claro, en el gobierno para reunirse con obviamente especialistas, no solamente de la parte de salud, sino también de economía, para ver cómo van a seguir justamente las medidas. Si las restricciones van a ser más severas o no. Muchos hablan de una fase 1, otros hablan de que va a ser parecido a una fase 1, pero no la van a llamar así, justamente para no generar pánico, ¿no?, en la gente, porque esto ya se vivió y la gente no quiere volver, ¿no?, a un confinamiento estricto. Lo que sí dicen, claro, desde el sistema de salud, que esto es necesario para detener esta curva, ¿no?, para detener los contagios, porque el sistema de salud está saturado, ya sea público o privado, y esto se tiene que detener de alguna forma. Dicen que si estas medidas no son estrictas, al menos por 15 días, esto no va a suceder y se va a saturar, ¿no?, todo lo que es el sistema sanitario, y esto no quiere, sobre todo la gente de salud, le pide por favor al presidente que tomen medidas sobre el asunto. Así que veremos qué va a suceder. Esta semana son las reuniones, el viernes termina el DNU vigente y se vienen nuevas restricciones. ¿Cuáles serán? Veremos. Posiblemente sean justamente más duras. Se ha hablado mucho también de todo esto, ¿no? Inclusive antes de la última restricción que se dio por 3 semanas, hasta el día 21, se hablaba de que se iban a endurecer y demás. Después el presidente dijo no, se va a mantener todo igual. Esta disputa que se da con las clases presenciales, sí o no. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, declarando ayer que bueno, que si los casos siguen avanzando, se puede pensar en una no presencialidad de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre hablamos todo sobre supuestos. Ayer tuvimos récord de contagios para un día lunes, 28.000 casos, más de 28.000 casos, pero con un dato no menor, porque a mí me gusta no ir al número frío, ¿viste? Muchas veces nos quedamos con el número frío, impactamos con el número y demás. El dato no menor es que la provincia de Formosa en el día de ayer informó más de 5.000 casos. 5.000 casos que vienen de un recuento que habían quedado algunos papeles, parece por allí, por abajo de algún escritorio, y los metieron todos juntos en un mismo día. Más de 5.000 casos en la provincia de Formosa. Esto hace que el número se acrecente a 28.000, si no tendríamos que estar hablando de unos 25.000 casos, 23.000 casos, perdón, como se viene dando habitualmente en estos días. Hay una meseta muy alta, por cierto, que se ha congelado allí. La cantidad de muertes sigue siendo alta, 505 fallecidos en las últimas 24 horas. Por eso este cierre fuerte del cual habla Nicolás Kreplak, creo que, y lo hemos venido hablando, Mati, me acuerdo que estábamos con Valen y con Gustavo, que ellos decían, no, pero la gente tiene que laburar. Pero esto si no lo cortás de cuajo, o sea, si no decís 15 días cerremos todo, como han hecho en Europa, de manera intermitente, 15 días cerramos, 15 días abrimos y demás, es imposible contener. No, y también, disculpa, Cari, se da que ya se está esparciendo por el resto del país, es decir, no solo el AMBA, en este caso es la preocupación, sino que en cada una de las provincias también se está acrecentando la cantidad de casos. Se habla de mayores restricciones en cuanto al transporte público, o sea, de reempadronar a los esenciales para que sean justamente menos los que estén utilizando estos transportes. Y por otro lado, ayer lo que llamó la atención es de Rodríguez Larreta, que habló y por primera vez no descartó el cierre de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Atento con esto, porque la suba de casos hace justamente que se plantee esta situación, y por primera vez Larreta fue flexible con respecto a este tema. Dijo, posiblemente entre las decisiones que se tomen antes del viernes, una de estas decisiones será justamente el anuncio de que pueden ser las clases dentro de Capital Federal de vuelta virtuales y salir de la presidenciabilidad, por lo menos por estos 15 días, ¿no? Lo cierto es que en la última semana el promedio de casos ha crecido mucho, como decía Mati, en el interior del país. 60% se ha revertido la taba, porque antes era 60% en el AMBA,
40% en el resto del país. Ahora se dio vuelta la taba, 60% en el interior del país, 40% en la zona metropolitana. Bueno, veremos cómo avanza todo esto y la foto, porque Alberto Fernández está buscando la foto. Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta. Como en la época dura, ¿te acordás de la cuarentena? Sí, Cuando estaban los el tres trío puntitos en la pandemia. mesa. Claro, que si todos juntos encaramos de la misma manera la pandemia, bueno, en este caso busca nuevamente tener ese consenso, ¿no? Bueno, y también otra de las cosas que se hablaba justamente para después del viernes va a ser la restricción en cuanto a la circulación. Podría ser a partir de las 19, hoy es a partir de las 20. Esto podría ser una hora antes, también son los que se especula, ¿no? De las medidas que podrían venir después del viernes. Hay que esperar, como decíamos entonces, esta semana va a ser clave para las reuniones y después del viernes que se termina el DNU vigente, veremos cuáles son las nuevas restricciones, seguramente un poquito más estrictas para poder frenar esta ola, ¿no? Y bajar los contagios.